noches. Estamos en la unidad del cristianismo de la clase y he decidido pues trabajar la historia, ¿verdad? La historia de la formación de la Biblia, del texto sagrado del cristianismo, la Biblia cristiana. Y por esa razón comenzaré hablando del canon del Antiguo Testamento entre los hebreos. Luego hablaremos en clases posteriores de la formación del canon del Nuevo Testamento. Bien, ¿qué podemos decir respecto del canon del Antiguo Testamento entre los hebreos? Bueno, podemos decir que la colección de libros del Antiguo Testamento ya está sustancialmente establecida en los comienzos de la era cristiana. Y también su división en tres partes: la Torá, la ley, los profetas y los otros escritos, ¿verdad? Otro grupo de textos, ¿verdad?, que se van a llamar los escritos, los ketubim. Sobre el número de libros que constituyen esta colección del Antiguo Testamento, lo que se va a conocer como el Antiguo Testamento, el número de esta colección de libros en textos antiguos, pues se habla de 22 o 24 libros, que parece que corresponden a los 39 libros de la Biblia hebrea según se cuentan actualmente. Eso es, ¿verdad?, la cantidad de libros actualmente, como se cuentan hoy. El número 24 lo testimonia el escrito apócrifo de el libro cuarto de Esdras, ¿verdad? Ese libro denominado así, el libro cuarto de Esdras. También el Talmud de Babilonia y algunos escritos rabínicos y también autores cristianos. El número 22, que quizás es más frecuente, lo encontramos en autores como Flavio Josefo y en otros autores hebreos y aún cristianos. Hay que decir que es probable que estos números a la hora de la verdad sean equivalentes. Es decir, unos hablan de 24, otros de 22, pero realmente la misma cantidad de libros. Bueno, es probable, eso es probable. La división en tres partes, ¿verdad?, de esta colección de libros, que se va a conocer como Antiguo Testamento. La división en tres partes: ley, profetas, los Nevi'im el otro grupo de libros, los escritos, atestiguan esta división, que se están dividiendo así, la colección de estos libros del Antiguo Testamento. Dos textos de libros deuterocanónicos. Me refiero a Segunda de Macabeos y al prólogo del Eclesiástico de Siriácide, el libro de Jesús Ben Sira, ¿verdad?, Eclesiástico. En Segunda de Macabeos 2:13, el texto nos habla de Nehemías. Nos dice que Nehemías fundó, estamos hablando de Nehemías siglo V, fundó una biblioteca. Y el texto dice, ¿verdad?, los Macabeos, el segundo de Macabeos 2 dice: y cuidó la recogida de los libros de los reyes, de los profetas y de David, y las cartas de los reyes sobre los dones. En este texto vemos esa división tripartita, ¿verdad?, de esta colección de libros. Nos está hablando, ¿verdad?, nos está hablando de estos libros, ¿verdad?, y nos deja saber que se están dividiendo estos libros, ¿verdad?, en la ley, los profetas y otros escritos. Y el prólogo de Siráside, de Eclesiástico, que se escribe alrededor del 132 al 130, por el nieto de Ben Sira. Aquí, ¿verdad?, en este texto del prólogo, habla de las profundas enseñanzas que nos han sido entregadas en la ley, en los profetas y en los demás libros.
Es decir, aquí ya en el prólogo de Siracide, de Eclesiástico, ¿verdad? De manera en que se denomina recientemente Eclesiástico, está clara la división, ¿verdad? En tres partes de esta colección de libros del Antiguo Testamento. Ley nos habla, ¿verdad? El prólogo de Siracide, de Eclesiástico, nos habla de la ley, los profetas y los demás libros. Esta división tripartita constituye la base de la organización de los libros de los 70, es decir, la Septuaginta, la versión griega de los 70, la Biblia alejandrina, de la que hablaremos más adelante. Se menciona también en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas 24:44 y en los textos de Flavio Josefo y del Talmud. Esta información que estoy aquí mencionando, que estoy considerando para la clase, la he sacado de un libro genial, la última edición de 2019 de Introducción General a la Biblia, del autor Miguel Ángel Tabet. Me parece excelente libro para un curso de Biblia, ¿verdad? O en este caso humanidades, ¿verdad? Que estoy considerando, estamos abordando el tema, ¿verdad?, del cristianismo, y estamos hablando ahora de la historia de la Biblia cristiana. Bien, vamos a hablar entonces de una de esas divisiones de esta colección. Vamos a hablar de la Torá, vamos a hablar de la ley, la Torá. Cuando hablamos de la Torá nos referimos al Pentateuco. Son 5 libros de la ley, 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tienen desde muy antiguo en el pueblo de Israel, ¿verdad?, desde la época arcaica del pueblo de Israel, de este pueblo, tiene carácter normativo. La Torá tiene carácter normativo. Bien, es decir, es la regla, es la ley, el conjunto de leyes, de normas, de preceptos que los hebreos deben seguir. Y le da identidad, seguir esta ley le da identidad a este pueblo. Este pueblo se identifica con su ley. Bien, hay 2 episodios, ¿verdad? Hay 2 episodios que voy a mencionar ahora, en que encontramos ese valor normativo de la ley, de la Torá. La ley tiene un valor normativo, y en estos 2 episodios de los 2 episodios de la historia del pueblo de Israel que encontramos en la Biblia, estos 2 episodios testimonian, ¿verdad?, a favor del valor normativo de la ley. Primero me refiero, número 1, al rey Josías, rey de Judá, del 639 al 609 a.C. En el año 621, mientras se restaura el templo de Jerusalén, el cual estaba abandonado, se encuentra el libro de la ley. Esta información la podemos encontrar en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8. Se encuentra el libro de la ley. El pueblo de Israel ha perdido, en este caso el rey de Judá, ¿verdad? El pueblo ha perdido memoria, ¿verdad?, de la ley. Pasa por un periodo de abandono religioso, y se puede hablar hasta de una degradación moral en que ha caído la nación. Según ese texto de la Biblia de Segunda de Reyes, el libro encontrado de la ley, ese libro es leído ante el rey Josías, el cual
reconoce, ¿verdad?, los preceptos establecidos por el Dios hebreo y los reconoce, ¿verdad?, como preceptos de Dios, y reconoce que no han sido observados, no han sido guardados, observados por su nación. Entonces comienza el rey Josías una reforma religiosa, una profunda reforma religiosa, ¿verdad? Una reforma religiosa que está llevando a cabo, o que llevará a cabo, de acuerdo con el libro de la ley, con la Torá. Otro episodio, ¿verdad? Otro episodio es el de Esdras, cuando regresa del exilio, para el 444 antes de Cristo. Esdras es jefe espiritual de la nación, del pueblo hebreo, y también va a promover una reforma religiosa, ¿verdad?, en la nación, y esta reforma basada en la ley, en la Torá. La ley es leída, ¿verdad?, según encontramos en el libro del profeta Nehemías, del capítulo 8 al capítulo 10. La ley es leída ante el pueblo, ¿verdad?, en una solemne reunión pública, y el pueblo se arrepiente y pide perdón a Dios por sus transgresiones y por las de sus padres. Y el pueblo entonces se compromete a observar la ley, ¿verdad?, a observarla y seguirla con plena fidelidad, según el libro de Nehemías, de este profeta. Bien. Tanto, ¿verdad?, tanto el episodio de Josías como el de Esdras, que encontramos en el profeta Nehemías, confirman el carácter normativo de la Torá, ¿verdad? Confirman que la Torá es admitida en Israel como el fundamento sobre el que se debe basar la nación, y el fundamento sobre el que debe basarse la nación, y es la ley que tiene que seguir el pueblo de Israel, porque le da identidad a este pueblo, ¿verdad? El pueblo se identifica con esta ley de Dios, con la ley que ellos entienden que es de su Dios hebreo, ¿verdad? Así que para mantener su identidad, tienen que seguir la ley, tienen que vivir de acuerdo con la ley, de acuerdo con esos preceptos, con esas leyes, esas normas que rigen toda su vida, ¿verdad? Y ella debe y toda reforma religiosa que se llevara a cabo, tiene que llevarse a cabo de acuerdo con esa ley. Todo cambio religioso, toda reforma religiosa se tenía que llevar a cabo de acuerdo con esta ley, ¿verdad? Eso es lo que nos está dejando, ¿verdad?, entender, eso es lo que nos da a entender los mismos textos bíblicos del Antiguo Testamento, de los hebreos. Bien, bueno, hay que decir lo siguiente antes de acabar esta parte, ¿verdad?, este tema. En el judaísmo, ¿verdad?, que no hubo una dogmática, una uniformidad de creencias religiosas. Eso va a ocurrir en el primer siglo de nuestra era cristiana, después del año 70, el año 70 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén y del templo, cuando los fariseos logren finalmente dominar, controlar, ¿verdad?, a los hebreos en lo que sería Palestina, logran, ¿verdad?, imponer su creencia religiosa, su doctrina, ¿verdad? No hay uniformidad, hasta ese momento histórico no hay uniformidad. Antes del 70 no hay uniformidad de creencias religiosas, no hay una dogmática, eso no existe. Hay distintas sectas judías, hay distintas sectas en el judaísmo. Y es interesante que, ¿verdad?, como dice Miguel Ángel Tabet, que lo estoy siguiendo en mi exposición, estoy siguiendo a este autor, ¿verdad?, uno de sus más recientes libros.
Los saduceos, dice, ¿verdad? Este autor, Tabet, dice, los saduceos, los samaritanos, los ebionitas y otros sectores de la diáspora alejandrina no reconocen más que la Torá, ¿verdad? No quieren reconocer más que la Torá como libros sagrados. No reconocen otros textos. Los saduceos, por ejemplo, ¿verdad? La secta de los saduceos, o este grupo de los saduceos, no quieren reconocer a los profetas como libros sagrados, como libros tan sagrados como la Torá. Los saduceos solo van a reconocer, ¿verdad?, como libros sagrados la Torá, igual que los samaritanos y los ebionitas. Bien. Bueno. En la próxima clase hablaremos de los profetas y de ese otro grupo de textos, los escritos, los ketubim. Vamos a hablar de los profetas y de los escritos, mencionar algunos detalles y entonces pasaremos a la fijación, ¿verdad?, del canon, la fijación del canon de los textos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, Eso será más adelante. Bueno, buenas noches, seguimos adelante.